Pues si aún así se mantienen las divergencias, entonces nos tienen que ayudar. No pasa nada. Porque en la Iglesia no existen los problemas aislados. Por eso vemos que Pablo lo dice de una manera pública, ayudándonos los unos a los otros. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntas conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oye, Pablo escribe esto en una carta, no se lo dice a Epafras de viva voz para que se lo cuente a ella solamente, lo dice públicamente. ¿Para qué? Para que toda la Iglesia se entere. ¿Por qué? Porque toda la Iglesia tenía que estar implicada en la solución del problema, de un problema que Evodia y Síntique no sabían o no querían solucionar. ¿Pero por qué tenía que enterarse toda la Iglesia? Pues muy sencillo, porque toda la Iglesia se estaba viendo afectada por las rencillas de estas dos mujeres que ya no combatían juntas en el Evangelio. Por eso tiene que ser toda la Iglesia, porque es toda la Iglesia la que sufre esta falta de unidad. Porque como hemos dicho en la segunda parte de este sermón, la tarea principal, la misión principal de la Iglesia es combatir en el Evangelio, y si eso se ve afectado, toda la Iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. Que un asunto como este no puede quedar en el ámbito privado porque afecta a todos no nos debe asustar. Primero, porque es la forma bíblica de arreglarlo cuando los interesados mantienen su postura, y segundo, porque Pablo elige a hombres y mujeres no solo fieles, sino servidores con mucho tacto en el trato, ¿no? Como vemos que tiene el propio Pablo con Evodia y Síntique, y como sin duda tendría aquel al que llama su siervo fiel, su compañero fiel. Si leéis el versículo 2, Pablo se dirigió a ellas rogándoles, no imponiéndoles, y siendo el apóstol podría haberlo hecho, pero se dirigió a ellas rogándoles que fueran de un mismo sentir. Esta palabra en griego, rogar, es enfática, pero ahora, sin embargo, al que llama a su compañero fiel, no le ruega, le pide que ayude a estas mujeres. Sé que en nuestra versión se usa la misma palabra en los dos casos. Si leéis, tanto en el versículo 2 como en el 3, vemos la palabra rogar. Pero en el griego son dos palabras diferentes. Significan lo mismo, pero como ya he dicho, la primera, la que les dice a Evodia y Síntique, es más enfática que la segunda, la que le dirige a Epafrodito. Es importante este espíritu de discernimiento en Pablo. Y es importante este espíritu de discernimiento en los que tenemos autoridad para pedir algo. En unos casos hay que esforzarse para apaciguar mediante súplicas, mediante ruegos, para que así, ruegos enfáticos, para que así las personas implicadas puedan llegar a sentir una misma cosa en el Señor. En otros casos simplemente podemos y debemos pedir, si es posible, que alguien se encargue de ayudar a resolver el asunto mediante una mediación bíblica. Así que resumiendo, vemos tres enseñanzas. Primera, que toda la Iglesia debe ayudar a arreglar este tipo de asuntos que afectan a la unidad. Segundo, que los hombres y mujeres que han de encargarse de mediar en este conflicto han de ser no cualquiera, sino obreros fieles. Y tercero, que los que tienen autoridad para resolverlo lo han de hacer con lucidez, con sensatez, con discernimiento. Y algo más que vemos en este versículo 3. No se me duerman. Es muy importante. No hay nada que infunda más ánimo para que los verdaderos creyentes arreglen sus problemas que lo que le dice Pablo a toda la Iglesia en Filipos. Que aquellos que luchan por el Evangelio están ya en el libro de la vida. A nosotros nos suelen gustar más otro tipo de incentivos, pero eso es por falta de visión a largo plazo. Ya sabéis que las ovejas tienen la vista muy cortita. Sí, ¿recordáis aquellos 70? Lo vemos en Lucas. Aquellos 70 que volvieron al Señor con gozo después de haberles enviado a predicar. ¿Qué les dijeron estos discípulos al regresar? Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre.
¿Os dais cuenta cómo siempre nos dejamos impresionar por los fuegos artificiales, pero no por lo verdaderamente importante? Por eso el Señor les tuvo que decir lo siguiente: pero vamos a ver, hijitos míos, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Veis dónde tenemos que tener siempre puesta la vista? No hay mayor ambición, no podríamos tener mayor anhelo y privilegio que el de que nuestros nombres están ya escritos en el libro de la vida. Yo en ocasiones, claro que sí, lo puedo confesar, he tenido la tentación de dejar el ministerio. Tú seguramente de dejar la fe o el servicio en la iglesia. Pero cuando escucho que los nombres de los que combatían juntos en el Evangelio están ya inscritos en el libro de la vida, que ya están, aún antes de nacer, aún antes de hacer el bien o el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca, no por las obras, sino por el que llama, entonces es cuando me doy la media vuelta de mi egoísmo y estupidez y sigo trabajando, no para conseguir algo que ya está conseguido, sino en agradecimiento a aquel que lo dio todo primero para que yo pudiera estar inscrito en el libro de la vida aún antes de haber hecho nada. No tenemos mayor estímulo, no debiéramos tener mayor estímulo que este para seguir en la lucha, que ya estamos inscritos, que nadie nos separará del amor de Cristo aunque lo intente. Termino. Si después de una disputa llegamos a un acuerdo, ¿no? Después de cualquier disputa o contienda, si llegamos a un acuerdo, no podemos mirar al que ha cedido o ha cedido más y decirle: ¿ves? Ya te lo decía yo. Eso no es ponerse de acuerdo, eso es imponer un acuerdo y vestirlo de unidad. La receta para ponernos de acuerdo, os recuerdo, es la siguiente. Primero, tenemos que aprender a estar en un mismo sentir en el Señor. Segundo, o mejor dicho, tenemos que estar firmes en el Señor. Segundo, eso lo podemos hacer teniendo un mismo sentir. ¿Cómo podemos tener un mismo sentir? Sobre la base de las Escrituras, ¿no? Nunca sobre nuestra propia opinión. Y tercero, si hay divergencias, toda la Iglesia ha de ayudar a solucionar el problema. Fijaros, no es tan difícil ponernos de acuerdo sobre las falsas enseñanzas. Si nuestra iglesia es una iglesia bíblica, podemos responder a esas falsas enseñanzas con facilidad, mostrando las Escrituras, basándonos en las Escrituras. Pero más difícil es solucionar nuestros problemas personales y resulta que esos pueden ser tanto o más peligrosos como las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque rompen la comunión, porque nos despistan de lo importante, ¿no? Haciéndonos perder el tiempo con banalidades, porque siembran la discordia y la amargura, porque nos impiden evangelizar como Dios quiere, presentando un frente común en la batalla por el Evangelio. Es esto último lo que le va a mostrar al mundo más un carácter como Cristo. ¿Es importante la lucha contra la herejía? Claro, sí. Pero la forma en cómo solucionamos nuestros problemas puede llegar, y de hecho lo hemos visto muchas veces en los medios de comunicación, puede llegar a convertirse en un verdadero escándalo para el resto y así vacunarles contra el Evangelio. Por eso el Señor nos da un último impulso para que, al poner la vista en lo importante, podamos ponernos de acuerdo. ¿Cuál es ese impulso? Pues que nuestros nombres están ya inscritos en el libro de la vida. Yo muchas veces he pensado lo siguiente, piénsalo tú ahora. Si ahora mismo pudieras subir al cielo y ver tu nombre inscrito en ese libro, a que al bajar no tendrías ningún problema con nadie. Claro, pues entonces, adelante, con la vista puesta ahí. Amén.